En general, Ricky, creo que el incremento de equipos a 48 la próxima Copa del Mundo y por tanto una mayor repartición de las plazas en todas las confederaciones, porque no solo es Conmebol en ese sentido la beneficiada, le ha quitado cierto nivel de dificultad a la eliminatoria. Vuelvo al tema anterior. No le saca complejidad. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Aquí un día más en el canal y hoy precisamente hablando más sobre la prensa. A ver, la prensa siempre está activa, opina de diversos temas. A ver, pueden ser actuales, pueden ser del pasado, pueden ser de cualquier momento, pero la prensa está activa en todo momento. Y hoy venimos a hablar de la prensa mexicana, hablando de Conmebol, de este formato de Mundial de 48 selecciones, de más cupos para la Confederación Sudamericana acá de fútbol y también un poco de la selección ecuatoriana. Venimos a hablar de ellos, de qué opinan, cómo lo han charlado y todo lo que tienen para aportar en su debate, en su opinión, en su programa y qué opinan, ¿no? Desde el lado de CONCACAF, podríamos decir, con lo que es México, a lo que somos nosotros, ¿no? A lo que somos Conmebol. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente, los que no se lo quieran perder y obviamente nos quieren seguir aquí en el canal, se suscriben acá abajo con el botón rojo. También pueden activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante también que lo sepan, que lo pueden hacer. Y ahora sí, con todo, vayamos a ver lo que opina, lo que dice la prensa de México sobre Conmebol y también la selección ecuatoriana. Eliminatoria más complicada en el mundo. En las confederaciones afiliadas a FIFA para ir a una Copa del Mundo. Más complicada, la verdad que es bien difícil porque tendría que estar presente. Sí. Pero la Conmebol es la más dura. Bien. La Conmebol es la más dura con este cambio de formato ya reciente, ¿no? De jugar todos contra todos. Ir a visitar a larguísimas 18 fechas. Va a Chile, a Uruguay, ves a toda la gente, ves la presión. Tal cual. Creo que no se vive en ningún juega la gente en Sudamérica, continente. Juega demasiado el partido. Es decir, la presión es diferente. Después, los técnicos, los entrenadores, la manera en que pelea Ecuador, Argentina. La manera en que pelea Ecuador y Argentina. El arquero fue sensacional. Contrarrestaron, contragolpearon a Argentina N veces. Simplemente muy buenos defensas, pero no fue tan fácil para Argentina, ¿eh? No fue fácil Ecuador para Argentina. Hasta hace poco, Ricky, creo que saben de la importancia, por ejemplo, de Ecuador. Debatir como pedía Scaloni que alguien le debata esto, ¿no? Que Conmebol es la más complicada. Sin embargo, con el nuevo cambio en el formato y abriéndose 7 posibles plazas 6 y repechaje, para 10 selecciones, repechaje. ¿Sigue siendo este el camino más complicado para ir? Para mí sigue siendo más. Las eliminatorias de la Conmebol son las eliminatorias más duras. Tal cual. Y el mexicano del mundo. Va con trampita la pregunta. Siempre fueron las más difíciles del mundo y seguirá siendo la más difícil del mundo hasta que se nos apague el sol. Sin dudas. Acá no hay discusión. Se vive como ninguna parte del mundo. Scaloni no tiene que pedir y lo peleo con cualquiera. El que discuta esto está re loco. Está re loco. Nada como las eliminatorias de la Conmebol en nivel de dificultad. Le saca años luz a la europea, sin duda, pero no hay ni punto de comparación. Aparte por las diferencias Después climáticas. La africana es difícil, la asiática es difícil y esa está cada vez más difícil. La Conmebol, todas son más difíciles que la europea, pero nada como la Conmebol. Nada como la Conmebol. Imposible. Totalmente. Nada como las eliminatorias de Conmebol. Ni bien llegan los jugadores al aeropuerto, ya se les están tirando todos encima, no los dejan dormir. Es impresionante. Es verdad, te complican. Las canchas, todo. A mí me gustaría, porque no tiene que ver, porque muchas veces pareciera asociarse el nivel de fútbol. Creo que en Conmebol están los mejores futbolistas, con la complejidad. O sea, no sé, pienso, por ejemplo, en el técnico de Nicaragua, en CONCACAF, pues va a decir, no hay camino más difícil que para Nicaragua, para llegar a una Copa del Mundo, ¿no? Lo que se tienen que eliminar selecciones centroamericanas o caribeñas para aspirar a estar en una Copa del Mundo, me parece un camino, por poner un ejemplo, Mario, mucho más complejo que el que tiene que seguir una selección como Bolivia, por ejemplo,
que aspira a una de las 7 Sí, plazas pero hay que se van dar para ganarle el a segundo Brasil, formato. De 10 Argentina, selecciones solo se van a Ecuador. eliminar 3 para el Mundial del 2026. Sí. Sí, y Le quita y te complejidad a la zona. No, pero- sigue siendo O sea, que lo manden complejísimo. a ustedes dos a dirigir a Nicaragua a ver quién lo me mete al tocó Mundial. pelear, por ejemplo, eliminatoria. Oh, yo voy con Mario a cualquier lado. Gracias, Rick. Yo voy con Me Mario. tocó Yo voy pelear, con el por ejemplo, míster a cualquier lado. Me tocó ir a competir contra El Salvador en San Salvador. Y desde que llegamos al aeropuerto, había desde los elementos que tiran la basura en el avión, ya te estaban atacando. Vamos a hablar de El Salvador. Sí. Cuando jugamos una Copa América en Brasil, y en la concentración estábamos en Paraguay, en Ciudad del Este, bueno, retumbaba el vestidor. Retumbaba el vestidor y jugamos contra Brasil. Retumbaba Jugamos el contra vestidor. Rivaldo, Ronaldo, contra ese nivel. Sí. Y el sentirte ahí adentro en el vestidor de una Copa América. Copa América, extraordinario. La tensión es muy, muy difícil. Extraordinario. Imagino la eliminatoria. Tal cual, no hay como la Además, Copa América. Debe ser igual o peor. En general, Ricky, creo que el incremento de equipos a 48 la próxima Copa del Mundo y por tanto una mayor repartición de las plazas en todas las confederaciones, porque no solo es Conmebol en Claro, ese sentido la to- beneficiada, todas suman. le ha quitado cierto No, nivel de no, dificultad no. a la eliminatoria. No, ¿no? no. Vuelvo al tema No, anterior. no le saca Lo hace un poco más complejidad. predecible. todo, Es ¿no? aún más humillante quedar afuera, es más a ver, difícil. van a llegar selecciones que nunca llegaron, pero el tema es que si vos te fijás, especialmente la Conmebol y la CONCACAF, las No coincido selecciones ahí, que no quedan coincido. eliminadas, que no llegan al Mundial, que terminan 1 o 2 puestos atrás, no se sabe hasta la última Claro, fecha. siempre Es se define al final impresionante. todo. Por eso me decís que ahora en la Conmebol van 6,5, ¿sí? Y antes eran, ¿qué? 4,5. Bueno, del 4,5 al 6,5 siempre hay un punto de diferencia. Tal cual. No se sabe, No se sabe hasta el último quién va segundo. a clasificar. Está siempre entre equipos. Al final quedan afuera lo mismo de siempre. Queda fuera Venezuela, queda fuera Bolivia y entre todos los demás, que Bolivia se ha clasificado mundiales, pero entre todos los demás está ahí. Siempre entre está Chile, picante, siempre. Paraguay y Colombia y Ecuador. Es impresionante. Uruguay ha estado peleando esos últimos puestos también. Tal cual. Es muy, muy difícil. Y en la Conmebol Mucha competencia sacás a hay, Estados mucha. Unidos, a México y ahora Canadá, que yo creo que va a caer Canadá también. Y el resto está re parejo. Hasta el final no sabés cómo, dónde, cuándo. ¿Se acuerdan cuando México clasificó gracias a un gol de Estados Unidos? ¿Contra quién fue? Panamá, no me acuerdo. Panamá le hizo Entonces, el la última gol. fecha, o el Estados último Unidos le hizo el minuto. gol a Panamá, que clasificó a México perdiendo en San José. Insólito. Claro. Aquel partido que lo dejaba fuera del Mundial de Brasil, lo mandó a repechaje de todas maneras. Ante la Sí. selección de Nueva Este me parece que Zelanda. es el que habla acá es Son argentino. muy re parejas las eliminatorias nuestras. Y aparte, nada como la sangre y el fervor latinoamericano para el Pero puede fútbol, que no, para me las estoy equivocando. eliminatorias, todo. Es como dice Mario, esto tiene mucho en juego. La pasión que tenemos de este lado del charco es incomparable. Y eso juega mucho Tal cual. a favor para En que general, sean sí. no solo las más difíciles, espectaculares, sensacionales, llenos de Mucho emoción. show. Y hasta aquí, obviamente, con el video, ¿no? Me quedo con algunas cosas, ¿no? Que fui capturando ahí en mi mente. Primero, que realmente reconocen, creo yo, hay unanimidad que, por lo menos, para ellos, ¿no? Para ellos, hasta que tuvimos 4 cupos y medio en Conmebol, hasta la eliminatoria anterior, era la más competitiva del mundo, pero ahora ponen en tela de juicio que como hay más cupos y como en Sudamérica sigue habiendo pocas selecciones, es decir, son 10 nada más, que ahora pasar de 4 y medio a tener 6 y medio, dicen que le quita competitividad porque es más fácil clasificar. Y yo la verdad que ahí, o sea, en lo primero coincido totalmente, creo que Conmebol tiene las eliminatorias más complicadas, no solo, a ver, tienen una... Todo Sudamérica es una materia prima para el resto del mundo del fútbol en cuanto a jugadores que están en todos lados y siempre son los jugadores más competitivos en los clubes más competitivos. Más allá de cualquier otro jugador de otro país u otro continente. Me parece que ahí estamos todos de acuerdo. Y además la variedad climática que hay acá, porque va de abajo hacia arriba y también se puede ir hacia los costados, pero puede haber mucho más calor, puede haber mucha más humedad, puede haber altura, puede haber
también llano, absolutamente todo, lluvia, puede ser un clima árido, todo, absolutamente todo se puede dar acá. Eso es lo importante por un lado. Después nos tenemos que ir para el otro lado. En cuanto a lo que dicen que le saca competitividad tener 6 cupos y medio. Y la verdad que no, para nada. Sigue siendo complicado. Y es más, le sigue siendo complicado porque sería humillante para las selecciones que clasifican siempre estar por fuera. Y eso es lo que lo hace llamativo. Y además también, como uno de ellos comentaba, que, no solo pasa por ahí, sino que también pasa por el sentido de que siempre entre los últimos 3 o 4 puestos, siempre hay un punto de diferencia, 2, 3 como mucho, y aparte siempre se terminan definiendo esos últimos cupos, o la gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría, en la última fecha. Hasta el último segundo se está disputando para saber quiénes clasifican directo, quién clasifica al repechaje, quiénes quedan eliminados, porque también los cruces suelen ser determinantes, y eso es increíble, porque además hay un ida y vuelta. Esto que haya pocas selecciones lo hace más atractivo también porque se puede hacer un formato que en Sudamérica es ideal en Conmebol, que es el ida y vuelta a las 18 fechas en 3 años, ir a Bolivia, después visitar Brasil, que Ecuador vaya a la Argentina. Es excelente, es realmente un sistema que valoro que no lo hayan cambiado como en algún momento lo querían hacer, así que increíble. Estoy de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo con los mexicanos en otras, sobre todo en la de la falta de competitividad ahora con los cupos, pero bueno, eso obviamente a las pruebas habrá que remitirse si uno tiene razón o el otro en cuanto a los resultados de las elecciones, luego también en competencias tanto internacionales a nivel confederaciones y también a nivel mundial. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más, obviamente se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos que nosotros venimos subiendo. Nos pueden dejar ese enorme like si les gustó el video. Obviamente dedito para arriba, hacen clic y es totalmente gratuito y nos ayudan muchísimo. Comenten acá abajo también ustedes qué les parece, con qué coinciden, con qué no. Dejen sus opiniones acá abajo, si es más, menos competitiva la Conmebol. Todo, absolutamente todo acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.